Bueno, os voy a enseñar cómo voy a cambiar el freno tradicional de V-Brake por el nuevo freno de disco. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el V-Brake, desmontando por el tornillo, quitando toda la pieza y desmontaremos la maneta, ¿vale? Eso es sencillo. Muy bien, pues ahora le voy a poner el disco. Tenéis que tener cuidado a la hora de ponerlo porque tiene sentido de rotación. No os equivocáis y lo pongáis en sentido contrario, ¿vale? Esto es muy fácil, tiene 6 tornillos y ahora iréis viendo cómo se pone. Ahora le ponen la maneta. ¿Vale? Y le pondremos la pinza aquí. Ahora se tiene que poner el adaptador de la pinza. Este adaptador se coloca por la parte de atrás, con unos tornillos que se ponen por aquí. Ahora hay que poner la pinza. Antes de eso tenemos que sacar la pestañita esa roja de seguridad. Tenemos que poner la pinza de forma que el disco quede en medio de las dos pastillas de freno. Y encaje con el adaptador. Simplemente ahora le ponemos los tornillos y listo. Vale. Ahora, antes de acabar apretando los dos tornillos que hemos puesto, el de arriba y el de abajo, tienes que ver por aquí que el disco y las pastillas no tocan. Entonces, va moviendo la pinza de forma que no toquen. Y una vez que no toquen, ya aprietas el tornillo, ¿vale? Aquí están las pastillas de freno y el disco en medio. Entonces, vas mirando de que no roce. Moviéndola, ya puedes acabar apretando del todo los tornillos y por último le pones esta pinza de seguridad. Vale. Ahora vemos que el cable, la funda que va hasta el freno, hasta la maneta, es demasiado larga, la tenemos que cortar. Que el latillo tiene que quedar en esta primera parte tenso, ¿vale? Aquí le pondremos una brida para cogerlo y que no se mueva. Y ahora, en esta parte de arriba, tenemos que quitar la funda y con una llave del 8 aflojamos esta tuerca de aquí. Vale. Lo acabamos de aflojar con la mano y tiras fuerte de la funda. Aquí tenemos el ovalillo interno y externo. Bueno, hay gente que lo llama en lugar de ovalillo oliva, como tú quieras. Esto ya no nos van a hacer falta porque vamos a cortar el cable. En el kit de freno de disco que has comprado, seguramente que ya te vienen de estos ovalillos nuevos para poderlos utilizar ahora. La distancia que tienes que dejar de la funda es una distancia que quede una curva suave, no dos, solo una curva suave. Si estamos haciendo el acortamiento de la funda del freno trasero, tienes que dejar una distancia que te permita hacer el giro completo del manillar sin que haga tensión en el latiguillo, porque si no se podría salir y romper, ¿vale? Entonces ahora tenemos que cortarlo y para cortarlo a la distancia vamos a utilizar unas piezas que vienen con el kit. Estas piezas que ya vienen con el kit se las pones de esta manera y las sujetas con una mordaza y luego ya puedes cortar con un cutex y te quedará un corte totalmente recto. Yo en mi caso no tengo mordazas y entonces tengo esta pieza. Entonces voy a cortarlo y una vez. Un consejo, antes de cortar la parte del latiguillo sobrante, para que no se os empiece a caer todo el líquido y forméis una buena,
con el taponcito que tiene Shimano, le das la vuelta y lo metes por aquí para que haga vacío. Una vez cortado, he cogido y he abierto la pieza y he sacado hacia afuera el manguito, porque hay que poner los ovalillos, ¿vale? Primero el ovalillo interno, que tiene que entrar hasta el fondo, y luego el ovalillo externo. Este ovalillo interno tiene que entrar a presión, es bastante duro y tendrás que darle algunos golpecitos con un martillo de nylon. Queda hasta el fondo y luego le pones el ovalillo externo. Y ahora lo único que te queda hacer es meterlo aquí hasta el fondo, tienes que presionar fuerte y una vez que hayas presionado fuerte empiezas a roscar hacia adentro. Tendrás que dejar unos 2 hilos de rosca visibles. Y ahora ya solo falta ponerle el guardapolvos. Ahora tenemos que purgar el freno, le tenemos que sacar todas las burbujas de aire que se hayan podido quedar aquí y rellenar de líquido del que se haya podido caer. Entonces, para eso tenéis que poner la maneta lo más horizontal posible y sacar el tapón de purgado, que es este de aquí, ¿vale? Vale, una vez que hemos sacado el tapón de purgado, yo os aconsejo que os compréis este recipiente de Shimano para los que son Shimano, porque va muy bien a la hora de purgarlo. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí, irlo enroscando. Utiliza siempre el líquido que te recomienda el fabricante. En este caso Shimano siempre utiliza líquido mineral. Entonces, haces así. Vale, con este poquito ya basta. Y ahora empiezas a frenar, ¿vale? Hasta el fondo. Si te fijas está saliendo, mira cómo salen las burbujas. Están saliendo ahí las burbujas que se han quedado en el circuito. Entonces, mientras que haces esto, es recomendable de que con algún destornillador o algo vayas golpeando la funda para ayudar a que suban todas las burbujas y vayan saliendo. Vas golpeando mientras que vas a la misma vez vas haciendo esta operación, ¿vale? Y cuando ya lleves así un rato y veas que ya no salen más burbujas, seguimos. Ahora ya, después de asegurarte de que cuando frenas ya no sale ninguna burbuja de aire, por lo que ya está todo el circuito purgado de aire, antes de desenroscar esto, para que no se nos caiga todo el líquido, le ponemos el tapón. Y una vez que está puesto el tapón, ya desenroscamos y podemos tapar. Una vez que ya se ha apretado el tapón, ya puedes volver a poner la maneta en su posición original y se acabó. Ya tienes tu freno de disco.